por fin, digo yo, por fin llegó el momento, ¿no?, de, pues, compartir la palabra de nuestro Dios. Bueno, basándonos en los estudios que hemos estado teniendo, nuestro hermano pastor y un servidor. Gracias, hermano. Les invito en el nombre del Señor, mis hermanos, para abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y vamos a darle lectura al versículo 27 al verso 32. Repito una vez más la cita bíblica. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al versículo 32. Puestos de pie, mis hermanos, en el nombre del Señor, vamos a dar lectura a esta porción bíblica, un verso su servidor y un verso ustedes. Y en el último versículo nos unimos. Amén. Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pueden tomar sus asientos, hermanos, ya hemos orado, gloria al Señor. Y bueno, el tema o título del estudio en esta noche, como ya lo había estado mencionando nuestro hermano pastor, es acerca o será acerca del apóstol Mateo. Y el título dice: Mateo, el cobrador de impuestos. Aunque esta no son las palabras con las que se define, como podemos ver en el versículo que hemos dado lectura, verso 27, Lucas 5, 27, porque, bueno, verso 27 dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. De estas palabras es donde se desprende el título, el cobrador de impuestos. Y el día de hoy, como hemos dicho, abordaremos el estudio acerca de el apóstol, y añadimos allí también evangelista. ¿Sí? Decimos evangelista, pues como bien sabemos, Mateo escribió, ¿verdad?, el primer de los 4 evangelios, el primer libro del Nuevo Testamento, el cual es Evangelio según San Mateo, así, ¿no? Evangelio según San Mateo. Y bueno, se dice que es el primero, eso ya lo sabemos, y más largo, por lo menos, digo yo, en capítulos, ¿no? En capítulos, aunque pues no sabría decir si lo mismo también en palabras, porque ya ven que hay versículos y hay capítulos que son extensos y hay capítulos en algunos libros que son cortos. Entonces, bueno, pero por lo menos en capítulos sí que es el evangelio más largo comparado con los otros que pues no llegan a tanto, ¿no?
También, mis hermanos, bueno, tenemos aquí en nuestra nota que el Evangelio, según San Mateo, es un evangelio en el cual uno esperaría, digo yo, encontrar bastantes buenos aportes, datos acerca de su persona, es decir, de Mateo. Sin embargo, pues no es así, ¿no? No vemos que sea de esta manera, y tan es así que MacArthur, el libro el cual hemos estado estudiando, hace mención que mismo el evangelista Mateo, en el evangelio que lleva su nombre, solamente se menciona su nombre en 2 ocasiones, que es cuando él habla acerca de la conversión, y también su nombre aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, ¿cuál sería la razón por la cual el apóstol Mateo no hace mención sobre su vida, sobre su persona, su ministerio, el llamado, en fin? No lo sabemos, ¿no? Podría ser que, pues no quiso, pues podría hablar sobre su persona, porque pues a lo mejor, y quizás alguien podría pensar que eso sería tanto como se dice, gloriarse a sí mismo, vanagloriarse a sí mismo, y bueno, es mejor que otros digan lo que tú eres a que tú mismo, ¿verdad?, hables, ¿verdad?, de ti, porque el que se gloría de sí mismo, pues ahora sí que, pues dice la misma palabra, el apóstol San Pablo, hablando acerca de los que se glorían a sí mismo, pues habla, ¿verdad?, de forma, pues vamos a decir, reprobable, ¿no? Porque no está bueno, no es bueno el gloriarse a sí mismo. Y quizás, digo, esta podría ser una de las razones por la cual el evangelista y apóstol Mateo no hace mención acerca de su persona. Como bien sabemos, Mateo es un apóstol en el cual en otros libros, como lo es el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Lucas, se le llama Leví, ¿sí? Solamente, repito, en Mateo y en los Hechos de los Apóstoles aparece con el nombre de Mateo, mientras que en Marcos y Lucas aparece con el nombre de Leví. Y esto, por supuesto, que no es nada extraño, ni porque pues se quiera ocultar su verdadera identidad. No es algo tampoco que nos caiga por sorpresa, puesto que lo hemos estado señalando, y es bueno, esto lo hemos visto en el estudio acerca de los anteriores apóstoles, que también lo mismo, ¿verdad?, tenían dos nombres, ¿no? Por ejemplo, Mateo, que también, bueno, y lo sabemos, ¿no?, Simón, que tenía por sobrenombre Simón, y algunos otros más. Ahora bien, como bien sabemos, aún desde el Antiguo Testamento, Dios mismo cambió los nombres de algunos personajes bíblicos, como por ejemplo, el primero que se menciona en el Antiguo Testamento, Abraham, ¿no? Abraham, así
así era su nombre. Sin embargo, luego, posteriormente, sin dar más detalles, su nombre cambió a Abraham, ¿verdad? De Abraham a Abraham. Dios habló diciendo, no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. Y lo mismo vemos en el caso de Jacob. Jacob, su nombre fue cambiado ¿por quién? Por el de Israel. Sarai, su nombre fue cambiado por Sara. Y bueno, leíamos una lista de muchos otros nombres de personajes bíblicos, los cuales se le fueron cambiados sus nombres. La Biblia habla de esto, de recibir un nombre nuevo. Y tenemos citas bíblicas, Isaías 62, capítulo 62, verso 1 y 2, y Apocalipsis 2, 17. Pero bueno, vamos a dejarlo allí porque no es el tema. El lugar de nacimiento de Mateo se cree, yo lo explico así de esta manera porque no hay una certeza. Se cree que Capernaum, algunos lo pronuncian Capernao, pero bueno, yo lo menciono, no sé si es la forma correcta, Capernaum, ¿sí? Es correcto, ¿no? Capernaum, aunque no se especifica bíblicamente y con claridad el lugar de donde era originario. Tan es así que MacArthur en su libro, y lo buscábamos, ¿verdad? No se ocupa en señalar el nombre o el lugar de nacimiento. Solo la tradición católica romana, que ya sabemos cómo se las gasta, ¿verdad? Si usted quiere saber si hay algo que nosotros, ¿verdad?, que la Biblia no nos revela, ¿sí?, acerca de ciertos personajes, pues vaya usted a la tradición, consulte usted la tradición y ahí se encontrará con que según la tradición dice esto, esto y esto y esto, ¿no? Pero como le decíamos en un momento, no son fuentes que podamos decir, que podamos confiar nosotros al 100%. Creo que la forma más segura de nosotros, ¿verdad?, poder confiar es la santa palabra de Dios. Pero bueno, según la tradición católica romana, dice, y según algunas fuentes, Mateo dice, es el santo patrón de los, ¿de quién creen? Bueno, si Mateo se dedicaba, si era cobrador de impuestos, ¿de quién creen ustedes que sería el patrón? Bueno, pues dice aquí, el santo patrón de los banqueros, contadores, aduaneros y policía financiera, y que la fiesta en su honor se celebra el 21 de septiembre. Esto, repito, según la tradición católica romana. Nosotros, por supuesto, que no tenemos nada que ver en eso, ¿verdad? Y me refiero a la fiesta en su nombre, porque nosotros no celebramos, ¿verdad?, a ningún patrón, ¿sí? Llámese como se llame, llámese Mateo, llámese Lucas, llámese Pablo, llámese Marcos, porque eso sí, según la enseñanza católica, para ellos sí son los santos patrones, como también hay patronas, ¿no? También hay patronas, ¿verdad? Pero bueno, repito,
Nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿sí? En la fiesta del nombre de estas personas y a que se le considere el santo patrón, puesto que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el único que se merece todo honor y toda gloria, ¿quién es? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. No tenemos, bueno, hayan sido, hermano, como hayan sido estos personajes. Bueno, yo, ahora que hemos estado viendo el estudio acerca de estos apóstoles, discípulos del Señor, a quienes el Señor llamó, en algunos estudios anteriores, yo tenía en uno de mis apuntes escrito una nota en donde explicaba el porqué de estos estudios, ¿sí? El porqué de estudiar acerca de estos hombres de Dios. Y en una de esas notas, que no lo comenté, decía que por supuesto que no es para saber a quién nos vamos a encomendar, ¿no? Porque a como lo acostumbra la enseñanza católica. Porque según la enseñanza católica, por eso repito, ¿verdad? Para ellos Mateo es el santo patrono, ya lo mencionábamos, de julanos, de tanomencanos, choferes y cuantas cosas, banqueros, aduaneros y en fin, todo lo que tiene que ver con cuestiones, vamos a decir, económicas. Pero nosotros no lo hacemos con ese fin, desde luego. Nosotros, ¿verdad?, estudiamos, queremos aprender por las buenas enseñanzas que estos hombres, ¿verdad?, en su vida pueden o pudieron habernos aportado. Comentando acerca de su genealogía, hay quienes creen que descendía de la tribu de Leví, y por eso su nombre. Una tribu dedicada al servicio sacerdotal. Sí, eso lo sabemos, ¿no? Desde tiempos antes, en el Antiguo Testamento, si no mal recuerdo, en el libro del Éxodo y Levítico y demás, ahí nos menciona acerca de la historia de esta tribu de Leví, la cual, pues dice, se dedicaba al servicio sacerdotal, motivo por el cual Mateo, de nombre judío Leví, debió haberse dedicado, según algunos, al servicio sacerdotal. Sin embargo, no existen bases bíblicas como para sostener esta idea, por lo menos yo no la encuentro. Además de que sabemos, Mateo nunca fue sacerdote. Me llama la atención uno de los primeros comentarios que MacArthur hace en su libro el cual estamos estudiando. Y lo primero, mi hermano, que señala en el estudio acerca de Mateo, dice MacArthur: con toda probabilidad, dice, ninguno de los 12 fue más notorio como pecador que Mateo. Cuando yo lo leí por primera vez, me llamó la atención. Con toda probabilidad, ninguno de los 12, dice, fue más notorio como pecador que Mateo. Y esto dice, tal vez, dado el oficio al cual se dedicaba, ¿no? Porque mientras que uno
La mayoría de los apóstoles, como bien sabemos, su oficio era de pescador, ¿no? Eran hombres dedicados a la pesca. Mientras que Mateo, como hemos visto, era un hombre dedicado a los negocios. Ahora bien, decíamos que MacArthur probablemente menciona esto diciendo que con toda probabilidad ninguno de los dos fue más notorio como pecador, dado el oficio al cual se dedicaba, considerado uno de los más viles oficios, a la par con el de las rameras. Así. ¿Sí? No por el oficio en sí, pues no tiene nada de malo ser un cobrador de impuestos. ¿Verdad? Y lo entendemos, no tiene nada de malo. Yo conocí en mi niñez a un personaje en mi pueblo que se dedicaba a eso, era cobrador de impuestos. Pero repito, el oficio no tiene nada de malo, sino por los abusos que estos cometían, dado su cargo y el respaldo que tenían. ¿Sí me entienden? No que Mateo, por ser de oficio cobrador de impuestos, era por tal motivo, ¿verdad?, un vil pecador. Y eso lo vamos a explicar, sino por los abusos. Porque de pecadores, hermano, lo voy a decir, todos somos pecadores. ¿Sí o no? Sí. Lo dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versos 9 y verso 10, cuando dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. Que haya uno que cometa, dice, cometan más males que otros, eso sí es cierto, ¿no? Eso sí es muy cierto, ¿no? Sin embargo, su destino final será, ¿cuál, hermano? El mismo. ¿Sí? Cometas pocos pecados o cometas muchos pecados, dice el Señor en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, vamos a ver. Bueno, y estoy mencionando esto, hermano, hago mención de esto por lo que señala MacArthur diciendo que Mateo, ¿sí? Hermano, dice MacArthur, es más notorio como pecador que el resto de los demás apóstoles, ¿verdad? Bueno, no creo que se esté equivocando. Simplemente, mis hermanos, estamos nosotros dando una explicación acerca de lo que hace mención MacArthur, llamándole, ¿verdad?, o considerándole más pecador. Lucas 13, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, dice, igualmente.
Como hemos dicho, mis hermanos, de pecadores todos somos pecadores. Que haya uno que cometa más males que otros, igual, es cierto. Sin embargo, su destino final será el mismo. Bueno sería que entendieran esto aquellos quienes se escudan creyendo que son buenos, que no son tan pecadores, tanto como para necesitar arrepentirse. Y de este tipo de personas, hermanos, los hay muchos. Hay muchos, hermanos, que, ¿verdad? Dicen, si yo no ando haciendo mal a nadie, yo no soy tan malo que digamos. Yo no necesito tanto del arrepentimiento, yo no necesito tanto que de ir a la iglesia. Hermano, repito, la necesidad de arrepentirse es la misma. Amén. Seas demasiado pecador o no, el arrepentimiento por el pecado es general. Lo dijo claro nuestro Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos pereceréis juntamente. Igualmente, perdón. Gracias. En algunas otras iglesias es probable que no se hable de arrepentimiento y que enseñen que el arrepentimiento no es tan necesario. Sin embargo, ya lo vemos a la luz de la Biblia que sí. Y esto lo vemos en muchas partes de la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, recordando cuando el discurso de Pedro, cuando le preguntaron a aquellos judíos, ¿qué haremos? ¿Sí? La respuesta de Pedro fue: arrepentíos y convertíos. Amén. Tocante al punto acerca del oficio al cual se dedicaba Mateo, si es que se le puede llamar así, hay mucho que decir, y lo que se dice no es nada halagador, algo por el cual sentirse orgulloso, cobrador de impuestos. Repito, el oficio en sí no es malo. La Biblia no prohíbe ni el oficio ni el pago de impuestos. De hecho, nos exhorta a cumplir, y es entendible por las razones que ya sabemos. Mateo 22, 15 al 22, ahí la palabra del Señor nos menciona. Mismo nuestro Señor Jesucristo mencionó algo acerca del tributo, ¿sí? Y eso lo sabemos bien. Tenemos nosotros, es nuestro deber como creyentes cumplir con el pago de nuestros impuestos. Lo malo de este oficio al cual se dedicaba Mateo es el abuso que se cometía y que se continúa cometiendo hasta el día de hoy. Sí. Yo cuando decía esto, digo, yo no sé a quién se van a llevar primero, digo, si a mi yerno Costel con las autoridades o a mí por estar hablando en contra de los cobradores de impuestos, ¿no? Porque la verdad que sí, en base a que uno tiene que cumplir, ¿verdad?, con ese compromiso, con ese reglamento, esa ley, pues muchos se aprovechan, ¿no? Y la verdad que sí. Yo mismo he sido, voy a decir así, víctima, ¿sí?, de este abuso, ¿no?
porque, bueno, como en todos los países, ¿no? Se tiene que pagar el impuesto que se le llama el impuesto predial, ¿sí? Yo tengo que estar pagando impuesto predial por un terreno que tengo, pero más sin embargo, para mí es injusto que yo estoy pagando, ¿sí?, una cantidad, hermano, por metro cuadrado de 200 pesos bimestrales, cuando el otro que está por el hecho de estar del otro lado de la calle está pagando 250 pesos anuales. ¿Sí? Y le busqué, anduve moviéndole por aquí, por allá, y dijeron, no, eso es y eso es. ¿Verdad? Es un abuso, para mí es un abuso. ¿Sí? Sin embargo, es lo que hay. Y pues no tiene uno más que cubrir. También, bueno, recordemos el caso de Roboán, hijo de Salomón, de cuando asumió al reinado, lo que hizo fue agravar el yugo, ¿sí? Porque dice que, bueno, simplemente le doy la cita bíblica, Primero de Reyes capítulo 12, para que usted lo pueda leer. Un cobrador de impuestos era conocido también, y aquí es donde vemos el nombre, como publicano. El nombre de publicano, la verdad que yo pues, lo desconocía completamente, el significado. Yo escuchaba muchas veces desde muchos años atrás, publicano, sí, que fue, ¿verdad? Zaqueo, que fue otro de los dedicados también a este oficio, ¿verdad? Sabía yo que Zaqueo había sido un publicano. Y otro de los versículos en donde vemos también que se menciona un publicano es cuando habla cuando aquella porción en la que el Señor hace referencia del fariseo y el publicano, cómo oraba el fariseo y cómo oraba el publicano. Ahí en estas porciones bíblicas es donde vemos que aparece el nombre de publicano. El nombre de publicano, el solo hecho de pronunciarlo, suena como algo despectivo. Desde luego, dependiendo la forma en que uno pronuncie la palabra. En el caso de Mateo y todos los dedicados a este negocio, perdón por cambiarle el nombre, pero eso es lo que era. ¿Sí? Como veremos más adelante, nos daremos cuenta que así es como ellos lo veían como negocio. Los publicanos, grupo al cual Mateo pertenecía, no eran muy bien vistos ni por los judíos en general, mucho menos por los escribas, fariseos y los principales sacerdotes. Aunque, como lo he dicho, hacer mención de todos los comentarios acerca de Mateo y su oficio como cobrador de impuestos, publicano entre paréntesis, nos llevaría su tiempo, pero es bueno hacerlo y así poder tener un tiempo, tener un conocimiento más amplio de las funciones de estos personajes, pero sobre todo tener una comprensión mucho más clara del lugar de donde el Señor sacó a Mateo, de la obra que Dios hizo en él y de la que no es fácil salir. ¿Sí? Y sabemos por qué. Hermano, porque, ¿verdad? Porque había esto, había plata, había money, dicen algunos, ¿no? Y cuando tienes, vamos, un negocio bastante
redituable, que te deja mucho dinero, tal como era este negocio al que se dedicaban estos personajes, dejarlo, hermano, abandonarlo, pues no resulta fácil. Personajes como Mateo, uno no espera que puedan cambiar de vida. Sin embargo, vemos que sí. Y esto sucede cuando el poder transformador de nuestro Dios llega a la vida de la persona. Amén. ¿Sí? Mateo y muchos más son una prueba de lo que Dios puede hacer en una persona. Mateo, tal y como lo señala MacArthur, era uno de los que la gente más odiaba. Lo peor de lo peor. Ningún judío que se respetara, y esto lo dice MacArthur, y que estuviese en su sano juicio, escogería ser cobrador de impuestos, separado de Dios y de su propio pueblo. Tristemente, hay gente que eso no le importa. Que caiga la lana y lo demás es lo de menos. Por lo que refiere MacArthur con respecto a Mateo, señala que era un conocedor del Antiguo Testamento, puesto que en su evangelio incluye 99 citas bíblicas del citas del Antiguo Testamento. Tenía un buen conocimiento, ignorante no lo era. Hoy en día la ignorancia se ve en el desconocimiento de la palabra. Los publicanos compraban franquicias. Yo le preguntaba, porque hasta eso, ¿verdad? Desconocía yo el significado de la palabra franquicia. Y me explicaba mi yerno, Costel, ¿verdad? Que, pues, bueno, es decir, que son los derechos, por lo que yo entiendo, ¿verdad?, en cuestiones de negocios. Al emperador, ellos compraban, los publicanos compraban franquicias al emperador romano para sacarle dinero al pueblo de Israel y para alimentar las arcas romanas y de pilón sus propios bolsillos. Posiblemente Mateo era de los que no veían ni parentesco, ni patriotismo, ni nada. Era más bien de los que dicen, negocio es negocio. ¿Sí? Gente que no se tienta el alma para exprimir al pobre, aún sabiendo que a duras penas se la lleva, que apenas gana para comer y así sobrevivir. ¿Sí? Qué pecado. Por eso, hermano, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento condenaba rotundamente, mis hermanos, esta práctica, ¿sí? Esta práctica, mis hermanos, de aprovecharse, hermanos, de el prójimo, de la usura, en fin, mis hermanos, de todas estas cuestiones, ¿sí? Y por eso el Señor, ¿verdad?, vemos en el Antiguo Testamento que, ¿verdad?, establecía que no debían, hermanos, ¿verdad?, ciertas personas aprovecharse, ¿verdad?, de los menesterosos. Pues, hermano, tristemente
Este era el oficio al cual Mateo se dedicaba. Y por eso quizás es la razón, el motivo por el cual MacArthur le llama, ¿verdad?, o lo describe así tal, ¿verdad?, el más notorio como pecador comparado con los otros apóstoles. John MacArthur habla de dos clases de cobradores de impuestos, los gabbai y los moques. Los gabbai eran cobradores de impuestos generales, impuestos a la propiedad e impuestos a cada persona. Los moques, a como yo los veo, eran tantito peor. Cobraban casi por todo, ¿sí? Ahora veo de dónde aprendieron los cobradores de impuestos de hoy, ¿sí? Cobraban por las importaciones, exportaciones, impuestos sobre todas las cosas que se transportaban, por los caminos, cobraban peajes y puentes, por las bestias de carga, ¿sí? Yo no sé si hasta los pobrecitos burros, ¿verdad? Sí, los que jalaban burros, tenían que pagar por los ejes de los carros de transporte. Fíjese nada más, hermano. Cuando yo leía esto, me acordé, bueno, ¿por qué en las autovías, bueno, yo no sé aquí en España, pero en lo que nosotros le llamamos las autopistas, ¿verdad?, se paga dependiendo la cantidad de ejes que tenga el vehículo. Si es de 2, si es de 4, en fin, ¿verdad? Y bueno, ya veo de dónde, ¿verdad?, de dónde se saca hermanos, proviene esa práctica por los ejes de los carros de transporte. Aplicaban también una tarifa a paquetes, cartas y a cualquier cosa que se le pudiese poner impuestos. Así tal cual, según MacArthur, eran los publicanos, ¿sí? Ernesto Trenchard, en su libro, dice de los publicanos, en un comentario acerca del Evangelio según San Marcos, dice que los publicanos eran gente puesta al servicio de los romanos para cobrar impuestos de sus mismos compatriotas, esclavos de la avaricia, vendiendo su patriotismo para sacar dinero. Hay personas que con este fin son capaces de hacer lo que sea, no solo los que ocupan un cargo público. Y es muy cierto, ¿sí? Hay personas que, ¿verdad?, que venga la lana y no importa cómo sea, ¿sí? Yo estuve a punto, hermano. Estuve a punto y gracias a Dios que para entonces yo ya conocía la palabra, ¿no? Pero que en una ocasión, hermanos, me ofrecieron en tiempo en que, ¿verdad?, el estado de donde yo soy era como el paso de los inmigrantes que vienen de Guatemala, de todos esos países, era el paso por mi lugar, en donde pasaban todos los inmigrantes, los polleros llevando a las gentes. Y hermano, en una de esas ocasiones, hermano, fui invitado, yo tenía mi troca, dicen allá, ¿verdad?, mi troquita, y me invitaron para hacer un viajecito. Es un viajecito, dice, mira, te vas a ganar la lana, ¿verdad? Y no era mucho que había que hacer, era nada más de pasarlos a unos cuantos kilómetros y ya, ¿verdad? Y estuve, hermano, estuve a punto, ¿verdad? La verdad, estuve tentado, estaba yo en esos días pasando una situación económica bastante crítica, y dije, no, pues lo hago, total, ¿qué tal? Dicen que el que no arriesga no cruza el mar, ¿verdad? Pero Dios me libró. El Señor me libró porque
Fíjese que a poquito les cayeron a esos que le llaman polleros, fueron a dar a la cárcel y luego me acuerdo que mi hermana se burlaba de mí y dice, ya ves, dice, mira, tú que te querías ir y que querías hacer tu viajecito, a ver, ¿a dónde estarías ahorita? ¿Verdad? Y sí, hay formas tal vez quizás, hermanos, de ganar el dinero, sin embargo, mis hermanos, de una forma ilícita. ¿Sí? Bien decía el apóstol San Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Los publicanos cobradores de impuestos tenían las fuerzas de los soldados romanos puestas a la disposición de ellos para hacer que las personas pagaran sus impuestos. Por si te negabas, ¿verdad?, a pagar. Y hermano, leía unos comentarios de que incluso habían, mis hermanos, vándalos quienes torturaban a quienes no pagaban, les quebraban las piernas, ¿sí? Hermanos, por no pagar los impuestos. Un recaudador de impuestos competía con otros para ganar el contrato, lo que hoy se conoce en algunos ámbitos como la licitación. Muchos recaudadores de impuestos deseaban, procuraban, se esmeraban por ganar el contrato de cobradores de impuestos de la ciudad de Capernaum, puesto que era una ciudad por aquellos tiempos con mucho movimiento mercantil. Los romanos premiaban dándole el contrato al apostador más alto, tipo subasta. Los trabajos de recaudadores de impuestos y como tal publicanos eran muy solicitados por la manera fácil y rápida de enriquecerse. Por lo tanto, dejar un negocio así, materialmente hablando, era de pensarlo. Como en el caso, repito, de Mateo. A Dios gracias, mis hermanos, como bien sabemos, Mateo no lo pensó. Cuando el Señor, hermano, lo llamó, y esto lo veremos en el próximo estudio acerca de su llamado, cuando el Señor le dijo, sígueme, ¿qué hizo? Hermano, gloria sea el nombre del Señor, se levantó, dice la palabra del Señor, y le siguió. ¿Cuántas hermanos, cuántas personas en situaciones como estas, hermano, prefieren rechazar el llamado de nuestro Dios? ¿Sí? Hermano, por amor, algunas veces por amor al dinero, por amor, mis hermanos, no sé, a los bienes materiales, por amor a las riquezas, por amor a las familias. Sin embargo, ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que amare a padre o a madre, hermanos, ¿verdad? Hermanos, posesiones terrenales, qué sé yo, más que a mí, no es digno de mí. Gracias a Dios, hermano, porque a pesar de ser lo que fue, y que como decíamos, hermano, ya como resumen, que decíamos, hermanos, que a veces vemos que aquella persona tan perdida, que dice, no, es difícil, es verdad, que pueda convertirse, que pueda abrir su corazón. Hermano, como bien dice el Señor en su palabra, lo que para el hombre es imposible, posible es para Dios. Amén. Demos gracias al Señor, hermano, nuestro hermano pastor.
Gracias por tu palabra y por este tiempo que podemos disfrutar aprendiendo acerca de ella y en otros casos recordando algunas de sus enseñanzas. Ayúdanos, Padre eterno, para que en este ejemplo que vemos en San Mateo también tenemos la misma dirección, que nos seamos requeridos por ti y obedezcamos. Ayúdanos, Señor, a no titubear, sino levantarnos de inmediato y obedecerte cuando ordenas son que nos castigues o cuando nos enseñes que tenemos que cambiar de rumbo en algún aspecto de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu llamamiento es eficaz, por esa gracia que has mostrado para con nosotros, estamos hoy aquí. Gracias